primeramente el Carbonífero fue bastante cálido, aunque en la etapa final del periodo el clima se fue enfriando, ¿no? El Carbonífero, que fue del 558 al 0,9 a 0,4, del menos 303,7 al 0,1, ¿no? Y el Pérmico, ¿no? Llevamos, que es una del 298,9 al 0,15 y 254,14 al 0,007. Ay, aquí está el Pérmico, mira. Antes de pasar a la era mesozoica, ya vamos pasando, ¿no? El periodo pérmico es la división que se genera en el cierre temporal de la escala geológica. En la era paleozoica inició hace 298,9 millones, como lo había dicho. Fue una de las épocas donde la actividad tectónica fue mucho más activa. Las placas eran, puede decirse que eran un poco más activas, ¿no? Las placas eran inestables, ¿no? Inestables, ya que contrastes cambiaron climáticos y por ello se dieron, ¿no? Las vibraciones. Con los continentes llegaron casi por unir totalmente para formar el gigante Pangea, ¿no? Que ya se venía anunciando desde antes. Solo que también es conocido como gran parte de Asia o el continente asiático. Este periodo se originó en la verdadera expansión y florecimiento de la vida vegetal por los depósitos de carbono que se formaron y hoy en día pueden ser utilizados por el ser humano. Así el ritmo de este planeta: frío, calor, vientos intensos, ¿no? Lluvias, tormentas, todo aquello, ¿no? En una época en la vida durante el Pérmico, ¿no? Y la crisis y extinción masiva del Pérmico. Puede ser que en la culminación del Pérmico sucedió el evento más mortífero que pudo ocurrir en la época: una extinción masiva. Los números de las especies perdidas fueron notables, o sea, bastante sobresalientes, ¿no? Que dijeron, wow, no quedaba nada. Y los restos fósiles revelan ese hecho trágico. En este caso ya habían vertebrados, ¿no? Con los efectos colaterales que sufrieron en su evolución. Para definir un método en el evento en términos más sencillos, puedo decir que comparando con las gestiones que se produjeron en los periodos pasados, en el Órdrico, Silúrico y Devólico, esta extinción estaba considerada como con la mayor fuerza y gran cantidad de especies extintas. Puede ser que la estimación de la supervivencia del holocausto fue del 5% de las especies que vivieron. Imagínense una cantidad de burla, puede decirse, que de todo lo que llevaba el gran avance de las especies que se habían creado para llegar a nada. Y el Mesozoico, este gran periodo, ¿no? Que llevamos pasando. El Mesozoico Mesozoico empezó hace 251 millones de años, hasta terminar aproximadamente hace 65 millones de años en el Mesozoico. Se produjo de las mayores extinciones, como ya debido probablemente al impacto de un meteorito. A continuación, en el Jurásico, ¿no? Ya vamos acercándonos un poco más de todo lo que va pasando, ¿no? Y casualmente pasó en México, en Yucatán, ¿no? Los mexicanos tuvimos que ver algo ahí. No, sinceramente no, pero una pequeña broma que hicimos porque después fue la teoría que más acercó, ¿no? Y en esta época del Mesozoico se divide en el Triásico, en los periodos el Triásico, Jurásico y Cretácico. ¿Qué fue el periodo Triásico, no? Como lo podemos ver, el Triásico. El periodo Triásico es el periodo inicial de la era mesozoica de la escala temporal geológica, la cual empezó hace 252,2 millones de años, ¿no? Y culminó hace 66 millones de años. De las características fueron las más importantes del Triásico, ¿no? Que al iniciar el Triásico los continentes conocíamos como anteriormente, como habíamos mencionado, que unificados no solo formaban una C conocido como Pangea, ¿no? Es el agujero central que se hallaba en el mar del Tetis. Separaba dos grandes proporciones continentales, ¿no? Como la Oceania, Norteamérica. Bueno, la Oceania estaba como Norteamérica, Europa y Asia. Y Gondwana en Sudamérica, África, Arabia, India y Antártida. El clima del Triásico era muy cálido, ¿no? Ya
muy seco. Los veranos en ese tiempo eran muy intensos, ¿no? Y inviernos muy fríos. Lo que se caracterizaban eran, si era calor, extremadamente, y si frío, extremadamente, extremadamente, ¿no? Y la fauna. En ese tiempo la fauna pues que eran adaptadas en un clima seco, cálido, y de ahí se crearon las coníferas y green Kongs, ¿no? Y en Guandana donde están todos los demás países que había mencionado antes, eh, se pudo desarrollar un clima húmedo que permitió el crecimiento de helechos gigantes, bosques, bosques trásicos, regiones dando origen a los bosques. Al final del Trásico se produjeron otra extinción masiva, otra extinción masiva que ya se va caracterizando, ¿no? Por todo esto. Y esto da risa saber que cómo hubo tantas extinciones en nuestra vida, ¿no? Los seres humanos, bueno, no seres humanos, sino formas de vida se iban otra vez creando, ¿no? Se produjo otra extinción masiva, ¿no? Una especie de tierra, y en especies de tierra y mar, ahora imagínense, tierra y mar. Ahora fue todo. Aunque no tan grave como a finales del Pérmico, como lo podemos ver, solo 5% sobrevivió. Impresionantemente esto desapareció solo un 20%. Las familias biológicas marinas, la mayoría de había en ese tiempo los arcosaurios, los terápsidos y grandes anfibios, ¿no? Que ya en ese tiempo iban existiendo. Y después de esto, andas ya acabando del Triásico, empezando el Jurásico. El Jurásico, ¿no? ¿Qué fue el periodo Jurásico? En la escala temporal geológica, el periodo Jurásico es el segundo de los 3 periodos en que se divide la era mesozoica, en la cual empezó hace 252.2 millones de años y culminó hace 66 millones de años. Podemos ver el periodo Jurásico, ¿no? El periodo Jurásico en la escala temporal geológica puede decir que es de los segundos de los 3 periodos en que se divide la era mesozoica, en el cual empezó hace 252.2 millones de años y culminó hace 66 millones de años, ¿no? La era mesozoica es en que comenzó la fragmentación del supercontinente de Pangea. Ocurrió lento por constantemente procesos de movimientos de separación. El clima del inicio del Jurásico era muy seco y cálido, pero la abundante movilización de los planetas, el agua que los cambió a los geológicos, ocasionando la alteración significativamente. Resultados fue clima subtropical húmedo, con las abundantes precipitaciones, lo cual trajo una nueva vida a los desiertos del interior de la antigua Pangea. Los corales también aparecieron, ¿no? Ya la parte de la fauna, ¿no? Los corales aparecen formando arrecifes en las aguas poco profundas. Ya se iban formando arrecifes, ¿no? Desde antes. En los mares abundaban los peces ganoideos y los holosteos, ¿no? Unas especies que iban apareciendo, entre los antrópodos, evolucionaron algunas especies semejantes a los cangrejos y a las langostas. Y eso es lo del Jurásico, ¿no? Y pasamos al Cretácico. ¿Cuál fue el periodo? ¿Qué fue el periodo Cretácico, no? ¿Qué fue? ¿Qué fue el periodo Cretácico? Se conoce como periodo Cretácico, simplemente puede decirse que Cretácico, al periodo de la escala temporal geológica, se culmina la era, ¿no? Mesozoica, que empezó hace 552 millones, 252.2 millones de años, ¿no? Y culminó hace 66 millones de años. La división del periodo Cretácico, ¿no? El Cretácico inferior o temprano inicia tras el cierre del Jurásico hace 145 millones de años aproximadamente, y se extiende hasta hace unos 113 millones de años. Comprende las edades barrienses y barangienses que hubo. El Cretácico superior tardío inicia hace unos 100.5 millones de años y se prolonga hasta 72 millones de años aproximadamente, ¿no? Hasta hace unos 72 millones de años. Comprende unas edades, del cenomaniense, truniniense, conyanciense, santonciense, companciense y matriarciense. ¿Qué podemos ver? ¿Cuáles son las características geológicas de este periodo, no?
Durante el Cretácico hubo aumentos significativos en el nivel de las aguas, que en su punto puede decirse que punto máximo, por dejarlo fuera, el 18% de las superficies del planeta, apenas un 18% de las superficies del planeta. Por otro lado, se originaron importantes cadenas montañosas, ¿no? Que podemos conocer hoy en día en los Andes y el Himalaya. Y la división indicada en el Jurásico y el supercontinente Pangea se asentó a lo largo del Cretácico, y al principio del periodo solo se distinguía entre dos continentes, como ya le había dicho. Y este periodo se caracterizó por un clima de ascenso de la temperatura mundial y encontró su próximo máximo hace 100 millones de años. Como consecuencia, no había prácticamente hielo en los polos y el mundo se hallaba sumergido, como lo que podemos pasar el calentamiento global, que se podemos sumergir. Las temperaturas del agua oceánica fueron entre 9 y 12 grados más cálidas que en la actualidad. Al menos en los trópicos, en las profundidades habían de incluso 15 a 20 grados Celsius. Imagínense esa gran cantidad, ¿no? Impresionante, ¿no? Y la flora y fauna, ¿no? Las mangolias, el ficus, el saffraces rápidamente superaron el número de los helechos, coníferas, gringos y caídas y muchas en toda esta exuberante vida, incluidos todos los dinosaurios, pterosaurios, pilosaurios, amonitines. Apareció con la extinción que ocurrió al final del periodo, hace unos 65 millones, ¿no? En el Cretácico. Una extinción masiva del evento QT o KPG. Pues dice que se llama el evento QT a la concentración del Triásico. Pues dice que sí. Pues podríamos decir que la extinción masiva de especies animales y vegetales que se fue en este periodo, podríamos llamarlo el QT. En dicho evento se extinguieron todos los dinosaurios de tierra y mar y gran parte de otras especies diferentes de una manera rápida y violenta. Sin embargo, podríamos decir que no fue todo mayormente extinción masiva que restringe la historia geológica del planeta, porque ya vimos las anteriores, ¿no? Del 5%, como lo podemos ver. Y se sabe que sobrevivieron buena parte de los reptiles terrestres o de menor tamaño, como salamandras, tortugas, serpientes que hoy conocimos, y los cocodrilos que conocimos hoy en día. Se me ha pasado. Pero y supuestamente la teoría más significativa fue como el impacto de un meteorito, quizá la teoría más aceptada, ¿no? Pues dice que entre los tiempos del Cretácico, la extinción podría haberse producido en el impacto del meteorito en Yucatán. Y ya dicho que era metal, es raro que en el planeta, ¿no? Hecho en el planeta. Este meteorito habría levantado una capa de polvo en la atmósfera, causando un invierno global inesperado, que nos lleva al Cenozoico. Ay, Dios mío. Ya se nos acaba. El Cenozoico está comprendido desde hace 65 millones de años hasta la actualidad. Esa era se caracterizó por la formación de estructuras montañosas y el regreso de las glaciaciones. A la vez, el Cenozoico está dividido en los periodos Paleógeno, Neógeno y Cuaternario, ¿no? El último periodo que hasta hoy seguimos viviendo, ¿no? El Paleógeno es una considerada la primera etapa de la era cenozoica. Tuvo un comienzo hace aproximadamente unos 56 millones de años, ¿no? Esta etapa de los continentes se encontraba ubicada muy cerca de su posición en la actualidad, pero el clima era mucho más cálido a comparación de hoy en día. Además, se caracteriza por los surgimientos de especies como aves, mamíferos, plantas o flores que con más angiospermas, que ya se iban conocidas como, que eran mejor conocidas como angiospermas. Y luego sigue el Eoceno. Esta etapa tuvo comienzo hace unos 56 millones de años. El clima seguía siendo cálido, lo que ayudó a algunas especies como el angiospermas a que se sigan diversificando, evolucionando, creando grandes extensiones de pasto, lo que ayudó a los herbívoros a proporcionarse gran cantidad de alimento en esta época. Y el
Oligoceno, sí, bien. El Oligoceno. Se erigió hace unos 34 millones de años. Como el clima empezaba a demostrar las tendencias del enfriamiento, tuvo como consecuencias... Ay Dios, se está moviendo. Tuvo como consecuencias... tuvo como consecuencias ¿cómo se llama? El enfriamiento, ¿no? El enfriamiento. Tuvo consecuencias el enfriamiento, el plancton marino. Aún así, la flora y fauna siguió expandiéndose. Claramente todo que, como la de Darwin, ¿no? Que todo ser vivo se adapta a cada época, ¿no? Bueno, un ejemplo. Y luego lo sigue con el periodo neonógeno. Ahora, el periodo palógeno, que no estamos casi me la salto y lo tengo aquí enfrente. El pelógeno o terciario temprano. Y también está el palógeno, es considerado la primera etapa de la era cenozoica. Tuvo comienzo hace aproximadamente unos 66 millones de años. No, sí lo estaba leyendo, perdón. Y como indica la línea. El cenozoico, ya, paleógeno. Perdón. No, que se va a explicar. El neógeno. El neógeno. Por eso que el neógeno tuvo sus comienzos hace unos 23 millones de años. Dicha etapa contaba con un clima aún más cálido que las anteriores. Además, gracias a las elevaciones montañosas que se produjeron, ¿no? En esta etapa hubo una expansión en los ecosistemas abiertos como desiertos, praderas y bosques. Y el Plioceno, en esta etapa comenzaron las formaciones de casquetas polares, así como también pues decimos que desarrollar superficies heladas, ¿no? Ya así van dando antes de llegar al cuaternario. El periodo cuaternario, ¿no? Y también el océano Pacífico provocando tantas aumentaciones como los Andes, como la extensión de hacia el sur de la península de Mesoamérica. Ya se iban aquí abriendo los continentes, ¿no? Terminó con la formación del Istmo de Panamá durante el Policeno, ¿no? La formación del istmo tuvo importantes consecuencias en las temperaturas globales ecuatoriales. Se cortó y comenzó un ciclo de enfriamiento del ahora ansiado océano Atlántico, con una bajada de las temperaturas en las aguas de Ártico, Antártico y la formación del istmo también. Y pasamos al cuaternario. El cuaternario, el Pleistoceno, inició hace en un periodo, ¿no? Que inició hace 2.6 millones de años aproximadamente, y su característica principal fueron las glaciaciones. Muchas de las especies que existieron en dicha etapa fueron similares a una especie que conocemos hoy en día, pero sin embargo podemos decir que fue inevitable la extinción como siempre. Y el nombre cuaternario se le confirió en la Francia en el siglo XIX por el geólogo Jules Danton, cuando empleaba un método de obsoleto en la nomenclatura para las capas geológicas. También se le conoce como era antropozoica, dando que es la era en el que el ser humano aparece. Y también un dato importante se me pasaba que después que se lo nombró Jurásico, porque la época jurásica se le llamó así porque encontraron restos de dinosaurios, ¿no? En las montañas entre Francia y Suiza, que se llaman Jurásicas. Bueno, un nombre parecido al de Jurásico, y por eso el mismo nombre que la catalogaron y que conocemos todos. Y en especies en específico, aquellos mamíferos que eran de gran tamaño en el cuaternario, por ejemplo los mastodontes, en el Pleistoceno se extinguieron. En el Holoceno, esta etapa se comenzó a vivir hace unos 11.000 años, y es época que hemos vivido hasta la actualidad. Empezó a originarse en lo que hemos vivido en la actualidad. Empezó a originarse a medida que fueron terminando las glaciaciones. Gracias a esto hubo cambios en el clima anterior en escala, pero sin embargo sigue considerando una época cálida. Y como podemos ver las distintas épocas que hemos vivido, ¿no? Y esa fue la línea del tiempo que voy a presentar, que presentaré, que les fui mencionando para poder verla, ¿no? A lo largo, que ya no me queda mucho espacio.
eso fue todo, profesor, y bueno, gracias por su atención y nos vemos pronto. Hasta luego.